Bienvenidos al video. Esta vez vamos a ver proyectos en general y fuentes de poder, ¿verdad? Básicamente vamos a ver distintos tipos de baterías como fuentes de poder y vamos a ver distintos tipos de motores. Entonces vamos a cubrir temas como necesidades de poder según el proyecto, componentes que demandan poca energía comparado con componentes que demandan mucha energía. Vamos a ver la diferencia entre voltaje y amperaje y cómo se compara con el voltaje de una batería versus la capacidad de una batería, comparándola con una cubeta grande con una salida grande, por ejemplo. Vamos a estudiar los distintos tipos de motores y lo que tiene que ver con torque, y vamos a pasar a adaptadores de poder como fuentes de poder. Vamos a aprender a manejar motores y vamos a ver un proyecto de un slider de cámara para filmaciones. Así que vamos. Ok, aquí tenemos un display rotatorio y básicamente un motor servo aquí abajo, que es el que hace girar la placa de arriba. Luego vamos a estudiar un poquito más a detalle los motores servo, pero ahorita quiero ejemplificar un problema sobre potencia. Entonces vamos a hacer funcionar este display con nuestra Arduino Uno. Y aquí la tengo ya lista, lo tengo conectado. Más adelante vamos a ver el código que le cargamos al chip. Pero lo que quiero ahorita es que nos enfoquemos en la diferencia de usar una batería como esta de 9 voltios comparado con una fuente de poder un poquito más profesional. Entonces veamos, conectamos aquí la batería de 9 voltios, que es una presión alta si lo comparamos con agua. Sin embargo, el motor se mueve muy lentamente. Esto no es lo que está cargado en el chip y no es definitivamente lo mejor que puede hacer un motor servo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué está girando tan lento? Bueno, desconectémoslo y comparémoslo con otra fuente de poder. Aquí tengo un cargador solar para dispositivos móviles y vamos a alimentar nuestra Arduino Uno de esta fuente de poder. Ok, ya está conectado y vamos a hacerlo girar. Solo tengo que encender aquí el cargador y comienza a girar. Ajá, ahora sí está girando correctamente. Eso es lo que está cargado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué esta batería de 9 voltios no funciona igual? Ok, aquí tenemos distintos tipos de baterías. Tenemos la de 9 voltios, conocemos muy bien. De hecho, es la que tiene el voltaje más alto de todas estas. El voltaje es similar a la presión. Entonces, esta batería pequeña tiene una presión muy alta de 9 voltios. Ahora, comparemos esta con, por ejemplo, esta, que es la que se encuentra en un dispositivo móvil. Esta batería, si logro encontrar, aquí está, es de 3.7 voltios. Es conocida como litio polímero o LiPo y tiene un voltaje mucho menor al de 9 voltios. Sin embargo, es más capaz. Esta también, esta es de 3.6 si no me equivoco, aún menos. Sin embargo, es más potente o más apta para este tipo de proyectos que una de 9 voltios. ¿Por qué? ¿Por qué la diferencia? Bueno, a pesar de que esta tiene un voltaje más pequeño, tiene un tamaño más grande. Por ende, puede almacenar mucho más energía que esta de 9 voltios y puede proveer una presión de 3.7. Pero la puede proveer por mucho más tiempo y de una manera mucho más rápido que esta, si comparamos el voltaje versus el volumen de almacenaje de energía. Esta es mucho más capaz de almacenar energía que más o menos una tercera parte de la batería de 9 voltios, que sería el equivalente en voltaje de 3 voltios. O sea que, a pesar de ser más potente en términos de voltaje, es mucho más pequeña, entonces tiene una menor capacidad y por ende puede entregar menos energía que esta.
Y finalmente, estas son simplemente 3 de esas baterías de 3.6 y dependiendo de cómo se alambran, pueden ir en serie o en paralelo. Y eso nos da más capacidad que una de estas. Ok, este es un motor DC sencillo y básicamente gira en una dirección o en la otra. Y depende de cómo se alambra la fuente de poder, va a girar en una dirección o en la otra. Y esto es más que todo para velocidad. Entonces los encontraremos en juguetes como este carro, que lo que pretende es ir bastante rápido. Esa es la ventaja de los motores DC. Ok, sencillo. Listo, ahora pasemos al stepper. Este es un motor stepper o de paso a paso y tiene un control muy fino. Cada paso es un movimiento mucho más preciso que una revolución de un motor DC. Aquí tenemos dos pares de alambres, dos pares, un para amarillo rojo, otro gris verde, y eso depende realmente del motor stepper del fabricante. Pero básicamente traen 4 cables que deben ser conectados al Arduino en este caso para hacerlo girar, y lo vamos a ver en un video futuro en el proyecto del camera slider, porque necesitamos un control mucho más preciso. Eso es muy común en la industria, por ejemplo, donde necesitan un control más preciso de ciertos procesos. Entonces el stepper es muy común en ese tipo de aplicaciones. Y finalmente vamos a pasar a ver el servo. Y el servo, este es el que usamos en el proyecto del display rotatorio. Y básicamente es un motor DC, pero tiene unas gearboxes aquí adentro que lo hacen eh, tener o nos permite tener un mejor control sobre a dónde está posicionado y en qué momento, en qué dirección está posicionado el motor. Nos permite saber con más precisión este mecanismo que está aquí adentro llamado gearbox. Entonces, bueno, veamos estos mecanismos de gear. Este es un simple motor y toda la potencia que sale de este eje al girar es transmitido a lo que sea que está conectado. Sin embargo, en estos tenemos un componente adicional mecánico, que es una serie de gears que hacen un intercambio básicamente entre velocidad y torque. Entonces la potencia generada aquí adentro al alambrar las terminales aquí es transferida al eje. Sin embargo, antes de ser transferida es convertida en una potencia distinta, y lo que hacemos es intercambiar, como les mencioné, velocidad por torque. Entonces, como en un carro similar, estos son los que usamos para los carros, tiene un gearbox aquí adentro que hacen lo mismo, convierten esta velocidad en un torque mucho más potente, ¿verdad? Y también tenemos, además de la versión pequeña metálica, tenemos la versión más grande, que es esta, mucho más potente, claro está. El gearbox está dentro de esta parte de arriba, como podemos ver, y hace lo mismo, convierte o sacrifica velocidad por torque, similar a cuando pasamos el carro de primera a segunda y a tercera. Vamos cambiando velocidad por torque. Ok, excelente. Ok, ahora vamos a ver adaptadores de poder. Y de estos hay muchos porque tenemos muchos dispositivos recargables, especialmente móviles, y todos traen un distinto adaptador. Sin embargo, todos traen una conexión USB. Entonces, veamos. Básicamente se alimentan de 120 si están en América, 240 si están en otros lados, 120 VAC, que es voltaje de corriente alterna, y produce un output de 5 voltios VDC, que es voltaje de corriente directa. Y este es más o menos de un amperio. Un amperio, ok, correcto. Y un amperio es lo normal para estos adaptadores. Ok, este es otro adaptador de un móvil y también es para 120, pero produce 5 voltios y 750 miliamperios, casi el amperio. Este es el muy común del iPhone y este está muy borrado realmente, pero se me hace que producía alrededor de 750 o quizás un amperio como máximo. Esto es lo típico y esto lo podemos usar como fuente de poder para nuestros proyectos. Es sencillo, simplemente
conectamos el cable de un lado y lo conectamos al microcontrolador vía el cable USB. Solo tenemos que asegurarnos que sean 5 voltios. Podrían ser 9 voltios, no trataría de usar mucho más que eso, pero 5 voltios a 9 voltios y típicamente entre 750 miliamperios, podría ser hasta 1 amperio, 1,5, 2 es lo máximo que he visto, pero aún así es mucho más que el amperaje que puede dar una batería 9 voltios. Aunque sea 9 voltios, solo puede dar alrededor de 50 miliamperios o 20, algo así. Estos son una mucho mejor fuente de amperaje, dando entre 1 y hasta 2 amperios cada uno. Simplemente conectamos al USB. Ok, entonces una vez seleccionado el adaptador correcto, simplemente conectamos el cable y al otro lado a nuestro controlador. Ok, ahora vamos a ver el proyecto del stepper motor usando un driver. Estos motores ocupan una potencia diferente, por ende necesitan una driver board. Aquí tengo mi Mega, una fuente de poder y una driver board, una especie de microcontrolador analógico utilizado para manejar este tipo de motores, el stepper motor, precisamente por su necesidad tan particular de potencia. Y aquí se conectan los 4 cables que dijimos, 2 a cada lado de la board que vienen del motor, y la fuente de poder también alimenta esta driver board. Tenemos 6 baterías AA, como podemos ver, y es lo que vamos a usar para mover este motor. Y recuerden que una batería, aunque tenga 9 voltios comparado con los 9 voltios de 6 baterías AA, la energía almacenada en 6 de estas es mucho mayor que la energía que se pudiera almacenar en una de 9 voltios como la cuadrada. ¿Ok? Entonces tenemos una mucho mejor capacidad de energía. Es apta para mover motores que necesitan mucha energía. Ok, listo. Entonces esta no es para este tipo de proyectos. Adelante, vamos ahora a conectar la última batería y vamos a ver cómo usamos este motor para mover un dispositivo llamado ball screw desde nuestra Arduino Mega. Es la única que tenía disponible, es demasiado para este proyecto, pero es suficiente. Así que vamos a pasar a ver el código. Ok, entonces primero de hecho veamos el código del servomotor con el display rotatorio y luego vamos a pasar a ver el código del camera slider para filmaciones. Ok, aquí estamos en el código que va a mover nuestro display rotatorio. Como pueden ver, incluimos la librería servo.h que nos permite acceso al objeto servo. Lo que vamos a hacer en estos sketches, básicamente cuando importamos una librería, es porque tenemos acceso a un código especial que nos permite platicar con un objeto virtual. En este caso el objeto virtual es de tipo servo y creamos uno en nuestro código y le llamamos main servo. Y creamos una variable POS para posición que inicializamos con un valor 0. Y en nuestro setup, muy sencillamente, iniciamos el serial para poder escribir a él cuando necesitamos escribir errores y cosas así. Y usamos el comando mainServo.attach 5. Estamos conectando nuestro mainServo, objeto virtual, al pin número 5 de nuestro controlador en la vida real, porque en el pin 5 de nuestro microcontrolador estará conectado, de hecho, nuestro servo. Ok, y en el loop hacemos dos bloques de for, que básicamente lo que hacen es para cada vez que la posición es igual a 0 y la posición es menor a 180 le va a sumar 1, esa es la línea 15, y para cada vez que la posición es 180 es mayor a 0 le va a restar 1, es la línea 20. Y entonces luego lo que hacemos es que escribimos esa nueva posición POS al mainServo.write o usando mainServo.write y luego esperamos 15 milisegundos. Entonces básicamente cuando la posición es 0, si es menor a 180 le vamos a sumar 1 y cuando llegue a 180 hasta que sea hasta que sea mayor a 0 le vamos a restar 1.
Ok, entonces esto es básicamente el código. Entonces va a girar en una dirección de 0 a 180 y luego en la otra dirección de 180 a 0 y vuelve a comenzar el ciclo como es típico de la función de loop, regresando a la posición 0 y llevándola a 180 y finalmente de 180 nuevamente a 0. Ok, es un código bastante sencillo y ya vimos cómo funciona en el inicio del video cuando vimos el display rotatorio. Así que ahora pasemos al camera slider y luego al código de ese slider. Y este es el camera slider usando el stepper, como vimos, y se usa para hacer filmaciones mucho más cinematográficas de lo normal porque podemos mover la cámara que está filmando en ya sea el mismo sentido o sentido opuesto al objeto que estamos filmando. Muy interesante, veamos cómo funciona el código, es realmente bastante sencillo. Ok, aquí está el código y como podemos ver lo primero que hacemos nuevamente es importar o incluir la librería, en este caso llamado Stepper, que nos permite acceso, como dijimos, a un objeto virtual llamado Stepper que eventualmente en código tenemos que conectar al objeto físico real. Ok, definimos una variable de steps per revolution y un par de variables que tienen que ver con el tiempo, previous millis, interval. Y luego vamos a ver cómo se usan estas y por qué. Lo más importante en la línea 7 definimos el objeto tipo stepper llamado myStepper. Le pasamos la variable de número de pasos por revolución y los 4 pines a los que va a estar conectado este stepper. Ok, ahora veamos el setup. Ok, aquí vamos a pasar al setup donde vemos myStepper.setSpeed donde definimos la velocidad del stepper y luego el serial begin para poder inicializar nuestro monitor serial y escribir a él. Ok, pasemos al loop, que es lo más importante. La línea 17, como mencioné, la vamos a ver más adelante en un ejemplo más avanzado que tiene que ver con la función de millis. Pero básicamente millis es una función que nos da de regreso el valor de tiempo que ha transcurrido desde que el programa arrancó en nuestro microcontrolador. Pero ok, pasemos a los dos for, los dos bloques for. Tenemos uno que define el entero i igual a 0 y el otro define lo mismo, una variable pero llamada a igual a 0. Y en el primer bloque, cada vez que i es menor que 10, le va a sumar 1 hasta que sea ya no mayor a 10. Y en el segundo bloque le va a sumar 1 hasta que a sea menor a 10. Y cada vez que haga eso, en un caso escribimos negativo en el monitor serial, en el otro escribimos el símbolo de más. Imprimimos ese valor al monitor serial, pero más importante, después escribimos el valor al motor usando myStepper.step paréntesis y el valor. Es muy similar al código del servo, si se recuerdan, lo pueden comparar, de hecho es básicamente idéntico. Incluimos la librería, definimos el objeto virtual, lo conectamos a nuestro controlador y le damos la función de qué hacer. Ok, espero que les haya gustado. Y no se olviden de darle like, de compartir y de suscribirse al canal porque vienen proyectos mucho más interesantes, se los prometo.